En los últimos días, Jikook ha estado completamente revolucionado por una serie de acontecimientos que han salido a la luz y que han generado un sinfín de emociones entre los seguidores de la pareja. Todo comenzó cuando aparecieron unas firmas de Jimin y Jungkook en un restaurante, lo que despertó la curiosidad de una persona que decidió ir hasta el lugar para investigar un poco más sobre el origen de esos autógrafos. Cuando esta persona, a quien llamaremos OP, llegó al restaurante, tuvo la oportunidad de hablar directamente con el dueño del establecimiento, quien con mucha amabilidad le contó toda la historia detrás de esas firmas que tanto han dado de qué hablar en los últimos días. Según lo que el dueño explicó, estos autógrafos no fueron obtenidos recientemente, sino que en realidad llevan ahí aproximadamente 2 o 3 meses. La historia detrás de estos autógrafos es bastante particular, pues no fueron entregados directamente por Jimin y Jungkook al dueño del restaurante, sino que los obtuvo a través del hijo de un amigo suyo. Este joven, que actualmente se encuentra cumpliendo con su servicio militar obligatorio, fue quien tuvo la oportunidad de conseguir las firmas y posteriormente se las dio al dueño del restaurante como un obsequio o recuerdo especial. Uno de los detalles más interesantes que el dueño del restaurante compartió con OP es que, aunque en ese momento Jungkook y Jimin no fueron personalmente al establecimiento a dejar sus firmas, sí hicieron una promesa muy especial. Aseguraron que en algún momento visitarían el restaurante en persona. Esta simple afirmación ha sido suficiente para llenar de ilusión a muchos fans, quienes ya sueñan con la posibilidad de que, en el futuro, haya una visita oficial de ambos al lugar. Pero aquí no termina la historia, porque el dueño del restaurante también compartió otra información que dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Según lo que él escuchó, Jungkook y Jimin recientemente se fueron de vacaciones juntos. ¿Sí? Así como lo lees, no se trató de un simple encuentro de trabajo ni de una salida casual, sino de unas verdaderas vacaciones, un tiempo que ambos decidieron compartir para relajarse y disfrutar de su compañía. Y por si esto no fuera suficiente, el dueño también mencionó que durante este viaje fueron vistos en el mismo auto, lo que confirma que estuvieron juntos en todo momento. No hay fotos ni pruebas visuales de este dato, pero el hecho de que haya sido mencionado por el dueño del restaurante ha sido suficiente para emocionar a los fans. OP, en su relato, dejó muy claro que simplemente se está limitando a compartir lo que el dueño del restaurante le contó. No se trata de información sacada de rumores o especulaciones sin fundamento, sino de palabras que provinieron directamente de una persona que de alguna manera tuvo acceso a estos datos. El fandom de Jikook no ha tardado en reaccionar ante esta información, y las redes sociales han estado llenas de comentarios llenos de emoción, teorías y análisis de lo que esto podría significar. La idea de que Jungkook y Jimin hayan decidido tomarse unas vacaciones juntos y que hayan estado compartiendo momentos especiales ha sido suficiente para desatar una ola de sentimientos entre sus seguidores. Para muchas personas, este tipo de detalles refuerzan la conexión tan especial que existe entre ellos. No es solo cuestión de que sean compañeros de grupo o amigos cercanos, sino que hay algo en la manera en que siempre parecen encontrar la forma de estar juntos, de compartir momentos fuera del escenario, de seguir eligiéndose mutuamente, incluso cuando no hay cámaras ni trabajo de por medio. El hecho de que hayan sido vistos en el mismo auto, aunque pueda parecer un detalle menor para algunos, para los fans representa un gesto significativo. Viajar juntos implica confianza, cercanía y comodidad en la presencia del otro. No es solo una casualidad, es una elección. Es decidir compartir el camino, literal y metafóricamente, sin importar el destino. Y aunque no hay imágenes ni videos que confirmen estos momentos, la simple idea de que Jungkook y Jimin hayan decidido pasar un tiempo alejados del mundo juntos ha sido suficiente para llenar de ilusión a quienes han seguido su historia con atención durante años. Ahora, solo queda esperar para ver si en algún momento ellos mismos deciden hablar sobre esto, si llegan a mencionar algo en una futura transmisión en vivo, o si, tal vez, esa visita prometida al restaurante finalmente se haga realidad. Mientras tanto, los fans siguen atentos a cualquier nueva señal, cualquier pequeño detalle que pueda confirmar lo que ya muchos sienten en su corazón, que la conexión entre Jungkook y Jimin es algo único,
algo que trasciende el tiempo, la distancia y cualquier circunstancia. Sea como sea, este tipo de momentos nos recuerdan por qué el fandom de Jikook sigue siendo tan apasionado y por qué su historia sigue capturando corazones en todo el mundo. Lo importante no es solo lo que se dice, sino lo que se siente, lo que se percibe en esos pequeños detalles que, aunque sutiles, terminan contando una historia más grande de lo que parece. Y quién sabe, tal vez pronto tengamos más noticias, más momentos, más razones para seguir creyendo que hay algo verdaderamente especial en la forma en que Jimin y Jungkook siguen entrando el camino de regreso el uno al otro, una y otra vez. Sofía Carson, en una entrevista con Hello Magazine, habló con muchísimo cariño y emoción sobre su experiencia colaborando con Jimin en Slow Dance, y dejó claro que para ella fue una de las experiencias más bonitas y especiales de su carrera. Desde el primer momento, dijo que sintió algo increíble al saber que iba a trabajar con él, porque no solo lo admira como artista, sino también como persona. Contó que lo que más le sorprendió y la hizo sentir honrada fue cuando le dijeron que Jimin y su equipo siempre se aseguran de que todos los que colaboran con él se sientan valorados, respetados y tratados con la misma importancia que él. Algo que le pareció realmente hermoso porque habla mucho de la persona que es. Cuando le confirmaron que iba a viajar a Seúl para grabar el video juntos, Sofía sintió una mezcla de emoción y nervios porque no sabía exactamente qué esperar, pero desde el momento en que llegó, todo fue mágico. Dijo que la recibieron con una calidez increíble, que todo el equipo fue súper amable y que la hicieron sentir en casa. Pero lo que más le impactó fue conocer a Jimin en persona y ver con sus propios ojos lo especial que es. Contó que, además de ser un artista con un talento impresionante, es alguien con una energía muy dulce y una humildad que se siente genuina. Dijo que en todo momento se preocupó por hacerla sentir cómoda, segura y feliz, y que eso es algo que no siempre se encuentra en la industria. Hablando sobre la grabación del video, Sofía mencionó que Jimin es un perfeccionista en el mejor sentido de la palabra, que se involucra en cada detalle y que su dedicación es impresionante. Contó que verlo trabajar fue una inspiración total, porque pone tanta pasión en lo que hace que es imposible no quedar maravillado. Dijo que en cada toma se aseguraba de que todo estuviera lleno de emoción y significado, y que para ella fue un honor compartir ese proceso creativo con alguien que realmente vive y respira arte. Pero más allá del trabajo, también recordó los momentos fuera de cámara, donde pudo conocerlo mejor y compartir charlas más personales. Dijo que le impresionó mucho su dulzura y la manera en que hace sentir especiales a las personas a su alrededor, que nunca hubo un momento en el que no estuviera atento a los demás y que su amabilidad es algo que realmente la marcó. Sofía también mencionó que esta colaboración le dejó no solo un hermoso recuerdo profesional, sino también un aprendizaje personal muy grande. Dijo que conocer a Jimin y ver cómo trabaja, cómo trata a los demás y cómo lleva su carrera con tanta dedicación y amor, le enseñó muchísimo y le dejó una huella imborrable. Para ella, Slow Dance no solo es una canción hermosa, sino también un símbolo de una experiencia que siempre llevará en su corazón. Terminó diciendo que se siente profundamente agradecida por haber sido parte de este proyecto y que siempre recordará con mucho cariño cada momento vivido junto a Jimin y su equipo. Los logros de Jungkook y Jimin siguen rompiendo récords y haciendo historia en la música. Para empezar, Seven de Jungkook acaba de superar los 1.000 millones de reproducciones en YouTube Music, marcando un momento gigantesco en su carrera. No solo es la primera canción de Jungkook en alcanzar esta impresionante cifra, sino que también lo convierte en el primer solista masculino asiático en lograr 1.000 millones de reproducciones en 2 plataformas musicales diferentes, YouTube Music y Spotify. Un logro que demuestra el impacto global de su música y el enorme apoyo de sus fans en todo el mundo. Por otro lado, Jimin sigue acumulando hitos impresionantes con Who. La canción ya suma 297 millones de reproducciones en Spotify solo en Estados Unidos, lo que la convierte en la canción número 155 más reproducida de todos los tiempos en la plataforma en ese país. Para ponerlo en perspectiva, Who acaba de superar a WAP de Cardi B y Megan Thee Stallion, que cuenta con 296 millones de streams.
Un dato que habla por sí solo del poder y la popularidad de la música de Jimin. Pero eso no es todo, porque Who también ha logrado posicionarse como la segunda canción más taquillera de un acto coreano o de K-pop en la lista de ingresos de Estados Unidos en toda la historia, con más de $2.200.000 generados hasta la fecha. De esta manera, Jimin ha logrado superar incluso a Dynamite de BTS, que recaudó la impresionante suma de $2.200.000. Además, Jimin ahora ostenta el récord de tener la canción de un solista de K-pop más taquillera en la historia de Estados Unidos, con un promedio de $78.000 por semana. Pero la hazaña no termina ahí, porque ahora Jimin es dueño absoluto del top 3 de las canciones más taquilleras de un artista coreano en la lista de ingresos de Estados Unidos, tanto en su carrera en solitario como en grupo. Así es como se ve el ranking histórico. Bun, Butter, $3.900.000. Who, $2.210.000. 3. Dynamite, $2.200.000. Estos logros solo confirman que Jimin y Jungkook están en otro nivel, marcando hitos nunca antes vistos y consolidándose como artistas globales con un impacto impresionante en la industria musical. El éxito sigue creciendo y esto es solo el comienzo.